Iniciamos la octava lección, la gracia y la verdad. Ya hay algunas leyes vigentes. La verdad es un tema complicado. Hay verdades por doquier, son casi como leyes. Son leyes, sí, son leyes. En la lección hablo de la diferencia entre las leyes físicas y las leyes espirituales. Las leyes físicas, como la ley de la gravedad, no nos quejamos de que Dios nos fuerce a obedecer la ley de la gravedad. Nos gusta la certeza de no estar durmiendo con la pena de que al despertar nos podamos encontrar flotando fuera del planeta. Nos gusta tener un mundo predecible porque nos da regularidad. Sí, la regularidad para funcionar en él. De la misma manera tenemos leyes espirituales, leyes que Dios también estableció desde el principio. En el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel, vemos que eso ya era considerado pecado miles de años antes de que se dieran los 10 mandamientos. Es el mismo caso con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. También ya era considerado pecado miles de años antes de que se dieran los 10 mandamientos. Tenemos todo esto en lo que podemos encontrar los 10 mandamientos, esas leyes espirituales que existieron desde el principio. Los 10 mandamientos fueron esa ley externa que se dio y que decía, si no obedecen morirán, y con ello trajo condenación. Pero de ninguna manera podemos decir, como ya estamos en Cristo, ya no necesitamos guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se basaron en la misma ley espiritual, son leyes eternas al igual que las leyes de la física. Entonces sí, estamos trascendiendo una ley externa, pero es porque esa misma ley ahora está escrita en nuestros corazones. Tenemos esa misma ley, las prohibiciones, no matarás, no hurtarás, todo escrito en nuestro corazón. Pero como ya lo mencionamos, va aún más allá. Va de las prohibiciones al acto mismo de amar, a la capacidad de amar. No tuvimos esa capacidad de amar incondicionalmente, sino hasta que su Espíritu moró en nosotros. Y su amor nos da no solo la capacidad de obedecer las prohibiciones, sino también la capacidad de guardar toda la ley, que es la meta, sobrepasar la apatía, verdaderamente interesarnos en los demás. En las preguntas incluimos el Salmo 19 y aconsejo a los maestros que se centren en ese corto capítulo porque cubre ambas leyes. Comienza con los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Seguido por la sección en la que David celebra al Creador, su creación y su maravilla. Vemos muy a menudo que los medios de comunicación manifiestan que hay un conflicto entre la ciencia y la fe, pero con todo lo que leo sobre ciencia, lo único que quiero hacer es caer postrado y adorar a Dios. Vemos hasta la saciedad que no importa a cuán pequeña escala investiguemos el ADN, ya sean las cosas más pequeñas o las más grandes. Vemos que hay leyes, vemos a nuestro Creador que es Señor, quien mantiene la unidad de todo con su mandamiento. Y se me eriza la piel porque en términos de la física, el tamaño de un ser humano es aproximadamente el punto medio entre lo más pequeño y lo más grande que conocemos. Nos hallamos aquí justo en medio viéndolo todo y nos preguntamos cómo es posible que todo esto exista y cómo es posible que yo entienda que existe. Vemos pues un mundo muy natural que nos incentiva a adorar a Dios porque hay un orden y Él es Rey, soberano sobre Él. Y lo maravilloso es que aunque hay leyes, no es un mundo rígido. Estas leyes, esta creación con leyes que Él creó, nos da una tremenda capacidad de movimiento y ser únicos conforme nos creó. Tenemos una libertad enorme. Me parece que entender las leyes o las instrucciones de Dios en la creación del mundo nos ayuda a entender mejor las leyes espirituales de Dios, las cuales el Salmo 19 aborda a continuación. Se pasa de lo natural a lo espiritual. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, un favorito que hasta entonamos. El testimonio de Jehová es fiel, los juicios de Jehová son verdad. Todo esto para articular y mostrar el señorío de Dios en nuestras vidas. Y en lugar de ser una ley externa como el antiguo pacto que decía hagan tal cosa o habrá un castigo, porque la paga del pecado es muerte.
Desafortunadamente siguieron pecando todos, como nosotros, en Adán. Entonces, algo tuvo que cambiar. El nuevo pacto es ese cambio, pero no se trata de, qué bueno, ya no hay ley, todos no somos más que átomos que flotan en absoluta arbitrariedad. Es más bien acercarnos al trono del Señor y decirle, estoy dispuesto a hacer lo que te complace, puedes mostrarme qué hacer. Esa es la palabra de Dios, nos dice lo que le complace y nos deleitamos con la oportunidad de complacerle. Al pensar en términos de las leyes físicas y las leyes espirituales, las leyes físicas son leyes que obligan, leyes por fuerza. Las leyes espirituales, en cambio, son la ley de la libertad, nos da la libertad de optar por la obediencia y ser como Dios, ser como Él. También nos da la libertad de optar por la desobediencia que trae consecuencias. Sí, acarrea consecuencias. La ley externa fue una consecuencia. Básicamente transformó la ley espiritual en leyes que obligan, leyes por fuerza. Si desobedecen, morirán. Lo que hizo Cristo fue exonerarnos y restaurar la belleza de la ley espiritual. Es como si dijera, no debe ser una ley que obliga, ley por fuerza, sino la ley de libertad. Deben disfrutar la libertad de decir, opto por la obediencia. Si optan por la desobediencia, violan las leyes y destruyen a otros. Es retroceder a causar avería y daño. Lo precioso es que Dios estableció las leyes que obligan, leyes por fuerza, las leyes físicas. Dios también estableció la ley de libertad, las leyes espirituales. Lo único que requiere de nosotros es decir, vaya, me gusta su ley y opto libremente por la obediencia a través de su espíritu y así vivir en perfecta armonía con Él. Queremos que quede bien claro que ninguno de nosotros aquí cree estar bajo el antiguo pacto, ninguno. Estamos en el nuevo pacto, pero hay una superposición. Dios tiene leyes donde quiera que sea, hay leyes. La ley se manifiesta bajo el antiguo pacto, la ley también se manifiesta bajo el nuevo pacto. Pablo, por ejemplo, en Gálatas puede ser muy firme. Si buscan estar bajo la ley, si quieren hallar salvación bajo el antiguo pacto, han caído de la gracia. No puedo imaginar nada más severo que eso. Y un poco más adelante dijo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cita Levíticos. Bajo el nuevo pacto, la ley sigue todavía allí. Viene en una nueva envoltura. Pablo la llama la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu. La Torá se aviva a través de la fe, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo mismo, y nosotros empezamos a cumplir la ley, pero no por seguir bajo Moisés intentando hacer los sacrificios a perfección o siguiendo la luna nueva a perfección, sino porque ahora vivimos bajo una ley viviente. La ley cobra vida para nosotros y ambos, Salvador y Señor, encajan perfectamente. La redención conduce a la santificación. Y como dijeron, la gracia no borra ni elimina la ley, ni dice, bueno, ya no estamos bajo la ley. No, porque es una ley que transforma. La gracia nos ayuda a internalizar la ley de dos maneras. Nos da una capacidad interna para no obedecer la ley por obligación, por fuerza o temor a la consecuencia. Ya no me siento obligado a obedecer, sino que ahora obedezco por naturaleza. Por amor, con capacidad, amando de corazón. Esa es la parte de la gracia. De tal manera me amó Dios que estoy agradecido. Y tengo a mi disposición, a través de su gracia, el Espíritu de Dios. Lo puedo poner en práctica desde muy dentro. No lo hago ya por temor a las consecuencias. Sé que existen, pero ya no son mi motivación. Esa es la gracia. Y no se debe confundir con
Bien, ahora puedo hacer lo que quiera. No, para nada. Ya ni siquiera quiero hacer lo que me place. Ese es el verdadero impacto de la gracia. Hay un cambio en mi corazón y ahora digo, ya no quiero hacer mi voluntad, Señor, sino hacer mía tu voluntad. Sé que quieres lo mejor para mí, eres omnisciente. Yo no lo soy y lo sé. No sé qué es lo mejor para mí, pero tú sí. Para concluir, esta lección nos da suficientes ideas y elementos para guiar nuestros pensamientos y comenzar a aclarar la niebla de los extremos con el equilibrio de la gracia y la verdad.